Buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy en este webinar Gestión Estratégica de Crisis, cómo enfrentar el COVID-19 y cualquier otra crisis. El día de hoy nos acompaña Armando Duarte Galán. Armando es abogado de la Universidad de los Andes, con 3 posgrados en su respectivo campo de estudio, y adicional es egresado con doble titulación del Instituto de Negociación de Harvard. Tiene más de 8 años de experiencia en el mercado de capitales, particularmente en las áreas de capital privado y estructuras corporativas offshore. En el ámbito académico, como docente de programas de pregrado, de posgrados y de educación continuada, es autoridad en programas de negociación de reconocidas universidades de América Latina. Actualmente dentro del CESA se desempeña como docente de pregrado, de posgrados y de formación ejecutiva. Adicional, también como jurado de emprendimiento, mentor de estrategia y conferencista en habilidades blandas. Sin más preámbulo y para no demorarme más, Armando, te cedo este escenario virtual para que nos dotes de todo este conocimiento. Bienvenido y bienvenidos a todos. Vale, muchas gracias. Bueno, les doy a todos la bienvenida a este webinar auspiciado por el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Para que nos vaya súper en toda esta sesión, por favor silencien sus micrófonos. Al final vamos a tener una sesión de preguntas en donde haremos curaduría de estas y también las pueden dejar en el chat. Si no me escuchan, por favor, actualicen la ventana de su navegador. Y les sugerimos que para que escuche mejor utilicen manos libres. El tema que vamos a abordar hoy se llama gestión de crisis y que es bastante interesante porque no se da todos los días. De hecho, las crisis, como veremos más adelante, tienen un componente de novedad que las distingue de una emergencia rutinaria. Entonces, me gustaría arrancar con esa cita que me pareció muy pertinente y es: usted no necesita cambiar. La supervivencia no es obligatoria. Nos encontramos ante un contexto y una coyuntura que nos pone a nosotros a reevaluarnos y repensar cómo es que vamos a enfrentar el futuro. Y quiero arrancar contando la historia de Sully Sullenberger, que fue el piloto del avión de United que tuvo que hacer un acuatizaje de emergencia en el río Hudson en Nueva York. El capitán Sully despegó y tan solo 3 minutos después de su despegue, el avión colisionó con una bandada de gansos canadienses. Este es un Boeing, creo que era un 787, y este avión, o bueno, las turbinas de este avión en particular podían aguantar hasta 7 aves de 3 kilos o de 2 kilos. En el caso de lo que se vino a encontrar más adelante en la investigación fue que el avión había absorbido hasta cada una de las turbinas había absorbido un promedio de 8 gansos canadienses, donde cada uno de esos gansos pesa en exceso de 6 kilos. Inmediatamente sucedió esto, el capitán lo reportó a la torre y la torre empezó a ofrecerle lugares donde podía aterrizar. Mientras tanto, su copiloto iba rápidamente sacando un manual de procedimientos preestablecidos para recuperar la aeronave que había en ese momento perdido, digamos, sustentabilidad. Las aeronaves, digamos, necesitan que les esté fluyendo aire por debajo y por encima de las alas para crear elevación. Entonces, él rápidamente se dio cuenta que no iba a poder girar hacia cualquiera de los destinos que le estaban sugiriendo, porque en el momento en que el avión se inclinaron que fuera un poco, iba a perder altura. Entonces, en ese momento, digamos, frenéticamente estaba su copiloto buscando procedimientos para ver qué iba a hacer para recuperar los motores, y resulta que todas las sugerencias que le hacían eran sugerencias que no estaban establecidas, que no existían. Entonces, más o menos cuando una turbina se quema de esta forma para recuperarla, lo que hacen los aviones es que usualmente deberían más de 3.000
pies de altura. El capitán Sully estaba literalmente a menos de 1000. Entonces, esta maniobra de, digamos, hacer picada para que el avión coja velocidad y después enderezar y volver y poder planear un rato para poder buscar un lugar donde aterrizar, no la podían hacer. Las líneas eléctricas, hidráulicas, todo, o sea, no, el avión simplemente no funcionaba. El capitán en ese momento tuvo que tomar una decisión que lo iba a hacer una infame víctima o el héroe que llegó a ser. Y fue en ese momento, en un escenario en donde no había precedentes, donde nadie sabía realmente qué hacer, no habían manuales preestablecidos ni preredactados, en donde este hombre bajo un increíble estrés y presión, con una cabina en absoluto tensión y un avión lleno de almas que querían, por supuesto, regresar a sus familiares, logró identificar el mejor curso de acción, que fue dirigirse al río Hudson. Ahora les cuento, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la aviación, es 1000 veces mejor hacer un aterrizaje de emergencia en tierra que en agua. ¿Por qué? Porque en agua el avión, no me pregunten porque no soy experto en aeronáutica, pero en agua el avión sufre una desaceleración muy fuerte. Entonces, después de que revisaron o sea, el capitán Sully es un piloto veterano, lleva muchísimos años de experiencia, avisó, dio el Mayday, dijo que iba a acuatizar el Hudson, y en lo que después vendría a reportarse en la caja negra del avión respecto a su comportamiento, se descubrió que fue un acuatizaje perfecto. Y les digo perfecto porque es que muy pocas veces en la historia se han dado acuatizajes. Es más, creo que hay como 3 acuatizajes exitosos registrados. De resto, la mayoría todos son fatales. Y él hizo un acuatizaje absolutamente perfecto porque supo responder en un momento de crisis y de muchísima tensión y estrés a una situación que parecía irrecuperable. Entonces, lo que les voy a comentar ahorita, digamos, no viene estrictamente de mí. Yo tengo la fortuna en ese momento de tener como mentor a Ronald Howitt y a Dutch Leonard, que en ese momento son mis profesores de gestión de crisis en la concentración que estoy haciendo de mi maestría en Harvard. Ellos son hombres que vienen con más de 25 de investigación, estudiando cómo las personas reaccionan a crisis difíciles, a momentos de crisis, bien sea emergente, como por ejemplo en el caso del COVID, en donde supimos que venía una tormenta y la pregunta no era de cuándo iba a llegar, la pregunta no era de si iba a llegar, sino cuándo iba a llegar. Como también estudiando respuestas a crisis como el atentado del 11 de septiembre, digamos, y otras pandemias como el ébola, el SARS, el H1N1, etcétera, etcétera. Entonces, cuando quise dar esa charla, que tuve la gran fortuna de contar con una empresa magnífica que se llama Scandia. Ellos, en un acto muy sabio de sus líderes, quisieron buscar cómo adaptar su organización a lo que venía. Y hace aproximadamente una semana terminé de formar a esta organización, a los líderes de esta organización, porque ellos entendían que la gestión de crisis es una necesidad, sobre todo en momentos como estos, en donde debemos adaptarnos. Entonces, hablemos de lo que sabemos hasta ahora. Ese es un mapa, digamos, bastante actualizado de casos reportados por cada 100.000 personas, es decir, de contagios per cápita. En este momento Colombia no se ve tan grave y, digamos, el futuro va a depender de nosotros. Por otro lado, en términos, digamos, estadísticos, al estudiar el coronavirus, digamos, todavía no tenemos suficiente información estadística para determinar la tasa de fatalidad, ni tampoco con esa
cuántas personas infecta cada persona que se ve contagiada por esto. Entonces, en caso de que esta grabación quede para la posteridad, en ese momento nos encontramos en incertidumbre de más o menos más o menos cómo podemos comparar esta crisis que estamos viviendo actualmente, en donde estamos todos encerrados, aislados en nuestros hogares. Los datos siguen viniendo y hay unos datos preliminares que nos permiten concluir más o menos dónde se ubica el coronavirus. Entonces, de hecho, se estima que es un poquito más letal que la gripa española, pero tengan en cuenta que muchas de estas enfermedades que hay acá son enfermedades que duraron durante años y mataron muchísimas más personas. En este momento llevamos, digamos, menos de 3, 4 meses lidiando con la pandemia. Entonces, a medida que tengamos más información, ese cuadro rojo se va a volver más definido. Ahora, ¿cómo se compara digamos, cuál es el factor de contagio de este coronavirus frente a la gripa común? Existe una tabla que se desarrolló en Corea del Sur. Corea del Sur es un país que se ha visto afectado por otras epidemias en el pasado, como lo fueron el SARS del 2004 y el MERS del 2015, si no estoy mal. Y lo que se han dado cuenta es que este coronavirus es bastante particular y es bastante virulento. Entonces, lo que ustedes están viendo es cada puntico representa una persona. Y aquí las gráficas inician a partir de 5 personas. Entonces, digamos, partiendo de 5 personas, ¿qué pasaría después de cada ciclo? Cada ciclo es lo que se demora una persona en desarrollar, digamos, en incubar el virus y estar en capacidad de poder infectar a otros. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, pues es un virus bastante virulento y los países que tomamos las medidas correctas, estamos evitando escenarios trágicos como los que estamos viendo en Italia y en nuestro vecino país, Ecuador. Entonces, yo creo que este video también les va a ayudar a ustedes a hacerse una noción de qué es lo que estamos enfrentando. Permítanme, yo voy a compartir con ustedes también el sonido. Dame un segundo para que ustedes puedan, digamos, observar. Este es un video que, digamos, registra día a día y de forma comparativa este virus en particular frente a otras epidemias similares. Y lo que les vamos a dar son estas estadísticas de cómo se han reportado los casos. Tengan en cuenta que hoy en día tenemos mejores herramientas de información y de reporte. Pero aún así, digamos, solamente verlo, yo creo que nos enseña bastante. Entonces, como se está dando cuenta, estamos enfrentando permítanme que no tengo más videos para compartir, si no quiero incomodarlos con ecos en el fondo de mi pantalla. Entonces, en este momento, pues como la idea no es alarmarlos, digamos, para hacerle justicia a esto, el virus que más fatalidades tiene bajo registro es la fiebre porcina. Porque siguió matando gente hasta 5 años después de que se generó. Pero pues
de por sí, de lo que ustedes pueden ver hasta ahora, si ustedes alcanzan a ver que este virus es mucho más virulento que los que hemos visto en el pasado, en términos estadísticos. Ahora, esta es la carrera para el desarrollo de una vacuna. En ese momento hay un total de 54 ensayos, 10 público-privados, 28 privados, 16 públicos, y más o menos la tasa, digamos, la fecha más temprana que tenemos estimada para el desarrollo de una vacuna es junio del 2021. Digamos, eso es literalmente siendo irresponsables. Yo creería más o menos en septiembre debería estar una vacuna como tal aquí en Colombia. Pero en junio ya debería estar la vacuna completamente probada y lista para personas. Entonces, lo que les estoy diciendo ahora es más o menos para mentalizarlos. No quiero alarmarlos, quiero que simplemente lo mentalicemos que el mundo ha cambiado. Digamos, hubo un mundo pre-pandemia y va a haber un mundo post-pandemia. Esto va para largo y y como líderes debemos ajustarnos a lo que viene. Pero no es momento tampoco para echarse al pánico o echarse a la pérdida, pues porque digamos, oh, qué pena. Esa es una foto tomada en Bogotá el miércoles 27 de abril del 2020, ¿ok? Y esta es una foto tomada hace 2 días de la cuna de mi ahijado, que viene en camino, mi hermano esperando un bebé, y lo estamos esperando en los siguientes 5 días. Entonces la moraleja es, el mundo va a continuar, el mundo va a continuar, vendrán momentos felices, de mucho aprendizaje, y eventualmente podremos volver a la normalidad. Va a seguir lloviendo, el sol va a seguir subiendo y cayendo, y como nos vaya más adelante va a depender mucho de nuestra responsabilidad personal hacia qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, reconocer qué está dentro de nuestro control, qué no está dentro de nuestro control y qué podemos hacer de aquí a futuro. Pero el mundo va a continuar. Entonces, el COVID-19 es una crisis que reta a los líderes desde múltiples ángulos, tales como el financiero, el logístico, el médico, el económico y el psicológico. Es decir, no es un solo tipo de crisis, es una crisis que nos reta a quienes manejamos otras personas o a quienes operamos en ciertos tipos de economías a tener en cuenta muchísimo de estos, porque en el último reporte que emitió Ricardo Hausman, que es un profesor de macroeconomía del Harvard Kennedy School, él hizo, digamos, un pronóstico de cómo iba a impactar esto económicamente a los países emergentes y se dio cuenta que si llega a haber una recesión va a ser una decisión por un shock de oferta, es decir, como todos estamos encerrados, Y no puede producir algo porque X no produjo los insumos. Y eso a su vez, digamos, va a impactar la economía, lo cual después se va a traducir en un shock ya de oferta y pues eso ya nos va, y después, y ahorita que estamos en veremos, algunos economistas están prediciendo una depresión, lo cual espero que no sea el caso, mientras que otros solamente están esperando una recesión. El tema es que por las fechas es difícil calcularlo. Una depresión no se recupera más o menos aproximadamente en 2 años. Una gran recesión uno se demora en recuperarse entre 6 y 8 años. Entonces yo creo que aquí estamos más o menos en la mitad. Entonces es parte de lo que tenemos que lidiar. Entonces, para la crisis actual yo creo que ya usted conoce todos los hechos claves, son obvios y nos rodean, y así que miremos más bien qué podemos hacer al respecto. Por ese motivo los invito a todos a que ingresen a la página desde su dispositivo, a la página menti.com e ingresen el código 515638. Esto lo pueden hacer desde su celular porque creo que va a ser más divertido así porque usted va a poder ver la pantalla del webinar y también va a poder participar desde su equipo. Entonces vamos a arrancar acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos, observar para esto? Déjenme ver si tenemos acá los 51, 56, 38. Sí, ¿no? 51, 56, 38. 51, 56, 38. Entonces, por favor, ingresen.
Esperen, yo antes de continuar voy a mirar que no esté, a ver, ¿qué es? Listo. Eso, perfecto. Muchas gracias, Diego. Menti.com, código 515638, no tienen que hacerlo de forma espaciada, simplemente ingresar a esta página, a menti.com, e ingresar el código. Vamos a ver, listo. ¿Algo más que nos haga falta? No, perfecto, súper. Entonces, menti.com, código 515638. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de lo que vamos a, digamos, a los que les vamos a apuntar en esta sesión? ¿Ok? Los objetivos son entender, ver la naturaleza de una crisis y cómo se diferencia de una emergencia rutinaria, y por otro lado reconocer lo que ello significa para nosotros como líderes. Esperen que yo escucho soniditos, entonces asegurarme de que todos estén bien. Listo, muchas gracias, perfecto. Entonces vamos bien, asumo que ya la mayoría han ingresado. Les recuerdo, menti.com, el código de acceso se los está dando nuestro magnífico equipo de innovación pedagógica. Y como les decía, los objetivos de aprendizaje de esta charla son: ¿qué exactamente es una crisis? ¿Cómo se diferencia de una emergencia rutinaria? Y reconocer qué es lo que ello significa para nosotros como líderes. Entonces, miremos. Diego, Natalia, si hay cualquier cosa que me quieran decir, por favor, escríbanme por el chat de WhatsApp, porque no puedo ver el chat de ustedes. Entonces, por favor, ingresen a menti.com con el código 515638 e indíqueme desde qué industria nos visita, para que podamos saber para que podamos todos poder apreciar y valorar literalmente la riqueza que tenemos de todos los asistentes, y ver cómo es que esto nos puede llegar a afectar. Por favor, sigan participando. Nos acompaña muchas personas del sector retail. Ok, listo. Entonces, vale, tenemos las respuestas siguen llegando, me parece espectacular. Tenemos muchas personas del sector tecnología, tenemos muchas personas del sector retail, del sector farmacéutico, del sector publicidad, que de hecho es un sector muy cercano a mi corazón. La verdad es que muchos, he tenido clientes en el sector farmacéutico, y en muchos de los que aparecen acá. Sector publicidad, tengo una compañía que quiero mucho, donde tengo muchos exalumnos, y es una compañía de activación en físico, y pues, digamos, hay muchos tipos de industrias, por ejemplo, lo que es entretenimiento, lo que es, digamos, consumo masivo, lo que turismo y negocio. Hay industrias que sin duda alguna se están viendo, digamos, mucho más afectadas que otras. También el retail. Entonces, miremos, tenemos personas de cosas, por ejemplo, entretenimiento. Hoy, no sé si han visto, digamos, lo que está sucediendo con las acciones de AMC, de Cinemark y de los grandes públicos, los grandes teatros. Esa industria va a cambiar como la conocemos. Es posible que la educación también cambie como la conocemos, y, digamos, el empleo, el trabajo, como todos operamos, cambie. Hay algunos cambios que inclusive van a ser, digamos, para bien. Antes se estimaba que 70%, o sea, digamos, las estadísticas varían, pero más del 70% de las personas temían, no habían implementado o eran reacias a implementar el teletrabajo, y en ese momento es algo prácticamente obligatorio. Yo creo que eso es una cosa que va a ser positiva para las mamás en el largo plazo cuando superemos esto, pero mientras tanto pues tenemos esto.
Para el resto de participantes, si quieren participar, también, si no lo puede hacer desde su celular, también lo puede hacer desde otra pestaña de computador. Se ingresa aquí a menti.com e ingresa el código 515638 y le debería dar acceso a poder participar con el resto de nosotros. Entonces, bueno, tenemos a personas de múltiples industrias, personas que se van a ver afectadas de una u otra forma. Entonces, quiero que me digan, ahora que sabemos que tenemos de todo tipo de industria, quiero que me diga cómo cree que su negocio se va a desempeñar en los siguientes 3 meses. Súper, súper. Esa es una distribución que es bastante estándar. Hay industrias que les va a dar durísimo. Ayer, de hecho, estaba en un posgrado y tengo 3 estudiantes que trabajan en gestión inmobiliaria y tienen unos arrendatarios, digámoslo por decirle una palabra chiquita, simpáticos. Tenemos personas que, digamos, gracias a Dios se va a mantener igual, y tenemos personas que, de hecho, es posible que les vaya a ir mucho mejor. Pero digamos, ustedes si acá saben la distribución, mal que ven casi, digamos, más del 50% de los asistentes sienten o presienten que es posible que esto los impacte negativamente. Ahora, ¿qué diferencia lo que estamos viviendo de otras circunstancias? Por favor, entonces, digamos, tenemos 4 opciones. Una es, bueno, cuando se fin de esto, la otra es cómo nos afecta, otra es nadie mencionó lo que esto se iba a convertir, y la última es demasiadas cosas malas pasando al mismo tiempo. No hay respuesta buena ni mala. De hecho, digamos, deliberadamente lo organicé de esta forma para que ustedes lo puedan ver, porque son las respuestas más frecuentes que hemos visto en muchos de estas, pero a veces sí cambia de un grupo a otro. ¿Ok? Por favor, voten, ingresan a menti.com y usan el código 515638 y van a poder participar junto con el resto de nosotros. No sean tímidos, cuéntenos su opinión. Entonces, digamos, vemos que el 50% de las personas dicen nadie dimensionó en lo que se iba a convertir esto. Entonces, esa es una característica de una crisis. Las crisis vienen en oleadas, como un tsunami. Y lo vamos a ver más adelante. Y son cosas que tienen un contagio sistémico y se afectan tantas cosas al mismo tiempo que realmente era imposible dimensionar lo que iba a suceder. Segunda categoría que tenemos, que digamos que la gente comparte, es que, bueno, nos afecta a todos. Y la tercera, más popular, es que no le ven un claro fin a esto. Y por último, también tenemos personas que dicen, hombre, son demasiadas cosas malas pasando al mismo tiempo. Esas son características, y a medida que vamos, digamos, respondiendo, ustedes mismos se van dando cuenta y van entendiendo qué diferencia una crisis de una emergencia rutinaria. Y ustedes mismos aquí lo acaban de identificar. Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué significa lo anterior para nosotros como líderes? Porque muchos de ustedes, digamos, trabajan, mire, así sea el líder de su hogar. Aquí puede que haya personas en cargos directivos, personas que están como empleados, o personas que simplemente tienen que ser ejemplo para otros. Y también tomar decisiones para su propia vida. Ustedes son los capitanes de su propia vida. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿como líder se identifica con alguno de los siguientes retos? Tenemos 4 categorías nuevamente. Entonces, una es, digamos, es el tema de estrés, otro es el tema de incertidumbre, otro es el tema de qué tan a largo plazo puedo, digamos, calcular mis decisiones, cómo van a impactar mis decisiones a largo plazo. Y la otra es si estamos en capacidad de poder adaptarnos más rápido de lo que las cosas están cambiando.
o si las cosas están cambiando mucho más rápido. Ok, ok. Los que recuerden, ingresan a menti.com, código 515638. Aquí los que ya lo hayan puesto, simplemente envíen su pantalla, ingresen su opción. Ustedes también pueden ver en su propia pantalla las preguntas en letra grande para que puedan participar. Y estamos viendo, por ejemplo, personas que sienten, hombre, demasiada incertidumbre. Demasiada incertidumbre. Este grupo más grande acá nos dice, es difícil calcular las consecuencias a largo plazo de mis decisiones. Y eso es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. Y es otro rasgo que caracteriza a las crisis. Entonces, ahora hablemos un tema de pronto un poquito más delicado. Ahora tengan en cuenta que todas sus respuestas son absolutamente confidenciales, entonces pueden responder con absoluta tranquilidad. ¿En qué proporción aporta usted a los gastos de su hogar? Tranquilo, yo ya he hecho esto con literalmente más de 400 personas. No guardamos los datos de nadie. Esa es la ventaja de esta herramienta. Pero eso también esto también nos permite, digamos, entender por qué está pasando en la mayoría de los que estamos aquí presentes. ¿Okay? Entonces, digamos, en este momento podemos, de los que estamos acá presentes, vemos que hay, digamos, casi la mitad aportan hasta un 70% o casi el 100%. Mientras que la otra mitad, digamos, tienen cierto grado de estabilidad, en donde aportan menos del 50%, menos del 20%, pero son temas que, como les venía contando, no sabemos qué va a pasar, en lo que viene más adelante. Digamos, si tenemos un poquito más del 50% en donde si su trabajo se ve afectado, se va a ver afectado de forma muy, muy grave. Y por otro lado tenemos otras personas que si se ven afectadas, el tema se apretaría, pero por lo menos tienen, digamos, en quién más apoyarse. En qué más apoyarse. En eso estamos todos juntos. Yo creo que eso hace parte de esa experiencia y esas preguntas. Entonces, quiero que me diga en menos de 3 palabras qué siente en ese momento. Y usted lo puede escribir ahí en menti.com. Si ya ingresó el código 515638, dígame brevemente, menos de 3 palabras, qué siente en ese momento. Y les estoy preguntando a ustedes la dimensión emocional porque es muy, muy, muy importante. Las personas, digamos, usted no puede sustraer el componente emocional de toma de decisiones. ¿Okay? Que los seres humanos no somos robots, somos personas que tenemos familia, que tenemos dependientes, que tenemos compromisos, metas, sueños, anhelos. Entonces vemos una mayoría que nos indica incertidumbre, seguida de sentimientos como ansiedad, miedo. Otros hablan de retos, otros hablan de oportunidad, lo cual es un buen marco mental. No todos tenemos que sentirnos iguales, ¿ok? Hay personas, por ejemplo, vamos a ver, aquí dice reinvención, resistencia al cambio, creatividad, parálisis de vida, temor, desafío, cambios, evolución, intriga, optimismo, presión, adaptación, incentivos, innovación, tensión, afán de aprender. Esa me parece muy simpática, porque de hecho estaba justamente hablando de esto hoy con mi esposa y le decía, ponte a pensarlo, es que en ese momento, si uno tiene una actividad o un conjunto de aprendizajes que dependen de una sola habilidad que uno tenga y uno puede llevar a cabo esa actividad, entonces uno de qué va a comer. Entonces, digamos, esta flexibilidad y este afán de aprender es bueno porque a más conocimientos o a mayor capacidad de usted poder flexibilizarse o reinventarse o cambiar de vida, lo cual
no le sorprenda, la mayoría de personas, está probado, la mayoría de personas cambiamos 3 veces de carrera en nuestras vidas. Entonces no es nada del otro mundo, pero miren esas emociones. Entonces, yo quiero decirle a usted, y después de haber visto todo lo que vimos, porque de hecho vimos, como les decía, vimos temas vimos certidumbre, miedo, ansiedad, inseguridad, etcétera, etcétera. Lo que usted está sintiendo es normal. Es normal. Ahora vamos a volver a la presentación para entender por qué. Entonces, seguimos acá. Sí, estamos compartiendo. Vamos a la presentación. Entonces, todo lo que ustedes me acaban de expresar y lo que están sintiendo es normal. Y es normal porque es desde este estado que parte el liderazgo de crisis. ¿Ok? Ninguna persona que se llame un líder de crisis toma decisiones en estados que sean completamente ausentes de incertidumbre, de miedo, de zozobra, de reto, de optimismo. Todo lo que ustedes están sintiendo, eso es normal y esto es normal dentro de quienes debemos gestionar y adaptarnos a crisis. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Entonces, digamos, ya tenemos más elementos para juzgar cómo diferenciamos emergencias rutinarias de crisis súbitas. Y son cosas como, por ejemplo, en emergencias rutinarias existen procedimientos operativos estándar, sabemos cómo responder. En crisis súbitas no hay respuestas preparadas. En rutinarias se pueden manejar dentro de la organización. En súbitas, estas exceden la capacidad de la organización o exceden su propia capacidad para responder. En las emergencias rutinarias las entendemos, podemos medirlas y resolverlas. En las crisis súbitas no hay una buena conciencia situacional o certidumbre. Es más, el primer reto es entender qué carajo está pasando alrededor de nosotros. En emergencias rutinarias podemos manejarlas con los recursos existentes. Es posible que para muchos de ustedes ya hayan pasado por cosas parecidas. En las emergencias rutinarias, mientras que en las crisis súbitas hay temas y situaciones conflictivas. Hay prioridades conflictivas. Usted no sabe a qué dedicar sus recursos. Entonces hay temas y situaciones conflictivas que debemos resolver. Entonces, en el liderazgo de crisis, aun cuando no hay incertidumbre, es importante primero resistir la presión de proveer respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque la mayoría van a salir equivocadas. Digamos, el paradigma normal de los líderes, de lo que se cree es que un líder debe ser decisivo, es decir, rápidamente, fulanito haga esto, menganito haga aquello, lo que sea, pero en la vida real, usted debe resistir eso, debe buscar tener una buena conciencia situacional para poder predecir mejor cuáles van a ser los impactos a largo plazo de su decisión. Es un ejercicio bastante difícil, pero ya les vamos a ver cómo lo podemos hacer. Por otro lado, es tener presente y recordar a los demás. Si usted es un líder y tiene subordinados, es muy importante que todos tengan claro que no tenemos un entendimiento completo de la situación. ¿Ok? Nadie lo tiene, ni usted ni sus subordinados, y eso es normal. Eso es normal y eso no lo va a hacer menos ni le va a quitar a usted autoridad, simplemente la realidad. También es importante que usted y los demás también, que sus subordinados, la gente con la que usted trabaja, sepa que esta situación va a continuar cambiando, lo cual va a seguir aumentando la complejidad de lo que está pasando. Que va a tomar tiempo aprender y desarrollar las mejores aproximaciones. Es decir, todas las decisiones que tomemos de aquí en adelante van a ser decisiones tentativas, o sea, decisiones que usted va a tomar, va a medir, las va a ajustar y va a ver qué es lo que funciona mejor. Y por último, la mejor forma de responder a esto es mediante un proceso que ya está conocido y ya está estudiado. La idea es que acudamos a un proceso de resolución de problemas con el mejor equipo que pueda reclutar. Si usted es un líder, reúna a su mejor gente, haga un comité de crisis, a quien les ofrecemos más formación sobre ese tema. Después les voy a contar sobre eso. La idea es que usted pueda confiar en el proceso. ¿A qué proceso me refiero? El proceso del método viene de algo llamado la paradoja de Stockdale. ¿Quién carajos era Stockdale? Stockdale era un piloto de combate que tenía un desempeño, pero sobresaliente, un desempeño increíblemente rápido y veloz para tomar decisiones
no perfectas, pero sí lo suficientemente buenas para garantizar su supervivencia en pleno combate y la supervivencia de sus escuadrones. Entonces, esto es primero, debemos ser regular, digamos, debemos tener una comunicación regular, transparente y verídica con nuestro equipo de trabajo, con nuestros subordinados. Todos debemos conocer cuál es la situación, porque de esa forma todos podemos meter el nivel adecuado de empeño. Debemos ser brutalmente honestos. Aquí, digamos, no tenemos el chance no tenemos el chance o la oportunidad de, de planear sobre no las cosas, no. Sea brutalmente honesto, sea brutalmente con qué está pasando y por otro lado, pues no se desespere, pero si va a proveer esperanza o va a dar esperanza, esta debe estar fundamentada sobre bases razonables. Es decir, si esto se da, si se cumplen A y B, nos puede ir bien. Vamos hacia adelante. Si se cumple solamente A, pues haremos C y D. Pero más o menos esta es la idea. La idea es una comunicación buena y una comunicación honesta. Esto nos va a permitir implementar algo denominado el ciclo ODA. ¿Qué es el ciclo ODA? El ciclo ODA vino de vino de la técnica que Stockdale aplicaba para gestionar crisis. Ese ciclo comprende, primero, observar, es decir, ganar conciencia situacional de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Segundo, orientarse. Tercero, decidir. Y inmediatamente después actuar. Y es un ciclo porque ustedes van a pasar por esas cuatro etapas frecuentemente. Y eso nos va a permitir a nosotros descubrir cuáles son las mejores aproximaciones que podemos tener para poder responder a lo que nos va a pasar. Recuerden, observar, es decir, entender bien qué es lo que está pasando, informarse muy bien, porque hay mucha información, hay exceso de información, estamos saturados de información y el tema es crecientemente complejo. Entonces necesitamos estar constantemente observando, constantemente orientándonos, tomar decisiones puntuales y actuar. ¿Para qué? Para poder tener velocidad y poder mantenernos siempre adelante de la crisis y no un paso detrás de la crisis. Y con esto les agradezco a todos. Si quieren saber más, pueden en todas mis redes sociales, estoy como Armando Duarte G. Y por supuesto, aquí en educación, aquí en formación ejecutiva del CESA, que estamos aquí para servirlos. Hay una cosa que deben saber y ese es el preámbulo viene otro webinar que involucra el tema de manejo remoto de equipos. Estamos creando un programa especialmente dirigido para aquellas personas o organizaciones que sientan que necesitan un apoyo en esto. Lo que les quiero decir es, hay muchísima experiencia y muchísima teoría sobre cómo salir no solamente más fuertes de esto, no solamente cómo sobrevivir eso, sino también cómo salir más fuertes de esto. Cómo crear una cultura de resiliencia dentro de sus organizaciones. Con esto abro el panel para que cualquiera de ustedes pueda hacer cualquier pregunta que tenga. Este es un webinar, no es una clase completa, pero en el programa que estamos trabajando van a haber probablemente más de 10 horas de formación y van a ser súperamente útiles. Bueno, Armando, mira, no sé si tú logras ver el chat, pero nos preguntan qué opinas del manejo que le ha dado la presidencia. Ok. Entonces, sin ánimo de entrar en ningún tema político, sí les puedo decir, digamos, yo tengo una comunicación relativamente cercana con uno de los ministros y son muy, muy receptivos a las mejores ideas. Yo los iba a poner a ellos en contacto con el Crisis Leadership Center del Kennedy School de Harvard. Y resulta que ellos ya se habían puesto en contacto con el gobierno de Corea del Sur, que es el país que nos dio el ejemplo, o sea, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, hay países que nos han mostrado cómo hacer esto de la mejor forma posible. Por ejemplo, temas como el Corona App, que la gente, yo no sé, algunos han sido pilos, otros no. Yo les recomiendo instalen ese Corona App. Nosotros vamos a salir mucho más rápido de esto si logramos tener un tracing social
de las personas con quienes han estado en contacto, por dónde han circulado. Eso es muy importante. Yo sé que es algo distópico, pero es necesario para poder acabar más rápido con esas cuarentenas y poder volver a la normalidad. Entonces, usted pregunta cómo se ha desempeñado presidencia. Yo creo que se ha desempeñado lo mejor que es humanamente posible. ¿Cómo ve la crisis de la aviación y el futuro del turismo? Yo les voy a ser franco, el panorama no se ve bien. Digamos, estamos encontrando digamos, se sabe que se va a reactivar en 5 etapas. Sabemos que, digamos, El Dorado es un hub de transporte de carga, el más grande de América Latina. Pero en términos de pasajeros, pues aviación y turismo van a tener que sufrir el embate de los siguientes 12 y 16 meses. Las configuraciones de las cabinas de los aviones van a cambiar. De pronto van a tener más espacio, pero eso también va a afectar los márgenes de utilidades. Es posible que los tiquetes aéreos aumenten de precio porque un avión tiene que volar con cierta cantidad de personas para ser rentable. De pronto es posible que las frecuencias aumenten, que haya más fila. Es impredecible, pero yo espero y tengo fe que las cosas mejoren. ¿Cómo va? Entonces aquí dicen, ¿cómo es el tema de nuevas ofertas laborales? Hay sectores que están creciendo inmensamente. De hecho, Amazon, por ejemplo, que es empresas de tecnología, están creciendo muy, muy, muy rápido. Hoy estaba hablando de hecho, con uno de los abogados de Rappi, con el que estuvimos discutiendo las cosas hoy por la tarde. Hay una lista de espera de más de 8.000 personas en espera de entrar a Rappi. No les estoy sugiriendo que se vuelvan repitenderos, pero hay otros temas en donde ustedes pueden aplicar su set de conocimientos y que van a ser muy buenos. El otro día estaba revisando, por ejemplo, Amazon Jobs, que están acá con su plataforma de AWS. En este momento hay más consumo de streaming, hay más consumo de tecnología, y Amazon AWS, por ejemplo, tiene temas de soporte en la nube para que estos servicios puedan correr. Entonces yo creía que algunos sectores se van a contraer severamente, otros van a crecer exponencialmente. Entonces, el tema de nuevas ofertas laborales nos toca ver. En este momento, información insuficiente para poder determinarlo, pero esa es la tendencia que estamos viendo. ¿Cómo evoluciona el sector financiero? Yo creo que el sector financiero está respondiendo muy bien a esto. Yo espero ver más adelante medidas más parecidas a las que estamos viendo en la zona euro y en la zona de Estados Unidos, con tasas de interés más bajas. Veo un crecimiento. Por ejemplo, ya en la mayoría del mundo el uso de banca electrónica ha crecido en más de un 60%. Yo creo que esto va a seguir creciendo y es un sector esencial. Las áreas comerciales probablemente se van a ver muy impactadas porque los temas de inversión, de gestión patrimonial y cosas por el estilo son actividades que están muy basadas en términos relacionales. Son servicios que como hasta cierto punto pueden ser comoditizables porque hay varias entidades financieras que ofrecen lo mismo. Usted suele irse por la entidad financiera que le dé el mejor feeling, y lo digo así, el mejor feeling, y el comercial con el que usted se sienta más cómodo. Entonces, el tema comercial se va a cambiar significativamente en los próximos meses. Y mi recomendación para todos los comerciales que estén acá es busquen en la medida de lo posible, siempre que puedan, usar mecanismos de mayor sincronicidad. ¿A qué me refiero con eso? Videoconferencia en la medida de lo que sea posible, si no se puede, llamar. ¿Por qué? Porque los seres humanos toman decisiones de compra o toman decisiones con base en la emoción y la intuición, y eso solamente puede ser compartido vía comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces, entonces digamos, entre más sincronicidad haya entre la comunicación, mejor le va a ir a usted al momento de poder vender. ¿Cómo es el desarrollo de los negocios internacionales? Esto, de hecho, es una especialidad nuestra porque, de hecho, tengo una empresa que hace consultoría para el sector portuario. Al principio estamos viendo en muchos puertos cerrarse o restringir rutas, dejar la carga tirada.
en puertos previos y decirle a la compañía aseguradora, o sea, decirle al que lo iba a recepcionar, pues consígase quien se lo recoja o reclámele a la compañía de seguros. Pero en comercio internacional yo creo que después de que pasemos el shock de la oferta, vamos a tener una pequeña depresión, pero después va a volver a crecer rápidamente y otro tipo de cosas se van a robustecer muchísimo los sistemas logísticos. Eso yo creo que es una cosa que es bastante predecible. Entonces el desarrollo de los negocios internacionales, en un momento, o sea, digamos, se van a poner lentos un ratico, se va a deprimir un poquito el tema, y después yo creo que vamos a verlos crecer nuevamente. Los puertos están gobernados por ciertos convenios, en donde, digamos, por ejemplo, si el puerto en el que atracó el barco inmediatamente antes de llegar porque es que la mayoría de barcos, no todos los barcos son grandes y van de un lugar a otro, sino muchos de los barcos o de las navieras tienen barcos que operan como flotas. Entonces, literalmente paran en varios puertos. Entonces, lo que van a hacer los puertos es que si el puerto anterior en el que el barco atracó no tenía unas buenas medidas fitosanitarias, no los van a dejar atracar. Entonces, va a haber un momento, digamos, demoradito mientras que mientras que la gente aprende a convivir con esto. Y estoy viendo la última pregunta. En ese momento estamos frente a una crisis donde el ingreso de muchos hogares se va a ver muy afectados. ¿Cómo es el costo de oportunidad de hacer un estudio postgradual en este momento o cambiar esta inversión por ahorro? Es una pregunta en la que yo creo que yo tengo un conflicto de interés. Yo le voy a ser franco. Yo en ese momento estoy haciendo un posgrado. Y yo lo pienso completar. Pues porque el mundo eventualmente va a volver a la normalidad. Digamos, hacer un estudio postgradual o llevar la inversión, o llevarlo a ahorro. Aquí de pronto no le va a gustar mi respuesta al César, pero eso depende de las finanzas personales de cada uno. En ese momento no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué tanto se va a desacelerar o encoger la economía. Yo creería que de pronto es necesario es prudente de pronto ahorrar por un momento, porque por un momento igual de todas maneras las universidades también se están adaptando. Ahorrar o por lo menos buscar financiación parcial, de tal forma que usted no tenga que dejar de estudiar. Usted puede, y de hecho es algo que hasta yo mismo he pensado. Digamos, una maestría en Harvard no es barata, es obscenamente costosa, y yo también espero que de pronto mis ingresos se vean impactados. Yo no quiero dejar de estudiar, entonces yo creo que yo busco financiación parcial de matrícula, y el resto de la plata lo va a guardar por si las moscas. Entonces yo creo que ustedes pueden perseguir las dos, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay personas que están limitadas por su set de habilidades. Entonces, si usted literalmente, por ejemplo, yo soy abogado, pero también soy administrador de empresas. Y también entonces, digamos, esto me permitió a mí empezar a evolucionar en otros ámbitos y tener otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, mi actividad principal es como consultor académico, pero precisamente porque tengo otras habilidades, me dio por contactar empresas en Taiwán, en Singapur, en Corea del Sur, y en ese momento estoy importando equipos de desinfección para lugares de tránsito masivo. Y para eso estoy usando mi liquidez y mi tiempo, en mi tiempo libre. Entonces estoy buscando ingresos alternativos, y estoy haciendo cosas prudentes. Para mí, yo creo que es muy valioso, dependiendo de usted a qué se esté dedicando, el tema de adquirir habilidades que usted pueda usufructuar más adelante. Independientemente de que se traduzca en un salario más alto o menor, el hecho de que usted pueda hacer un switch de carreras, un switch de algo por el estilo, yo creo que es muy útil, y si usted puede hacer las dos, financiar parcialmente su estudio y guardar un poquito para tener liquidez, es una buena idea. En ese momento estamos cerrando nuestra sesión. Les agradezco muchísimo a todos por su participación y los dejo con Natalia, nuestra moderadora. Muchas gracias a todos por la asistencia, por su tiempo. A mano derecha en el chat van a encontrar un link para que por favor nos dejen sus datos. A través del correo electrónico les haremos llegar
las memorias de este webinar junto con el certificado de asistencia. El formulario ustedes lo van a ver sin el https:// les agradezco por favor ponerlo porque definitivamente mi teclado no dejó ponerlo y de esa manera no podrían ingresar al formulario. Nuevamente muchas gracias y recuerden que mañana tenemos nuevamente otro webinar a la misma hora, 5:30. Feliz noche para todos. Armando, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Natalia, y a todos los que asistieron. A futuro vendrán webinars más interesantes y oportunidades también para que ustedes puedan aprender cómo responder mejor a esto. Muchas gracias por su participación, de verdad que nos llena de alegría y también me llena de admiración ver personas tan inteligentes como para ingresar a un webinar de estos en una coyuntura como la que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego.